Oficina de Amalia, sitio 34, actualidad. Amalia Mondragón se encontraba revisando una cantidad de documentos considerable. Su escritorio y mente habían estado despejados por poco tiempo. El hecho de que no pudiera sacar alguna conexión entre toda la información ofrecida respecto al caso no ayudaban en nada tampoco. Igual que no lo hacía el dolor de cabeza en crescendo que se iba formando fruto de consumir tanta cafeína. Entonces, mientras se tocaba las sienes y tras un par de golpecitos en la puerta, entró una figura en la sala. Lamento las molestias, Amalia. Ya acabé la entrevista y veía oportuno avisarte. Claro, entiendo. Hubo un silencio notable entre ambos. Amalia por un momento recibió un escalofrío. El doctor Quentin no se había movido, lo que le decía que la conversación no iba a acabar ahí y que había algo más que tenía que decirle, probablemente. El informe con el material y mis anotaciones deberán llegar en 1 hora como máximo. Sin embargo, quiero hablarte de esto personalmente y que tengas la información de primera mano, Amalia. Hubo un suspiro por parte de la directora del departamento de Anarte, tras el cual focalizó toda su atención en el doctor Quentin Wackenroder. La realidad es que, por mucho que le doliera la cabeza, el escalofrío de antes era por buenas razones. Quentin era conocido por hacer las apreciaciones más oportunas posibles en todas sus investigaciones. Que él mismo considerase informar por adelantado algo era, de por sí, preocupante. Amalia tenía claro que después de esta conversación, su cabeza probablemente estaría a punto de explotar. Comprendo. Adelante entonces. ¿Es sobre Jasper? El doctor Quentin asintió lentamente mientras pasaba al despacho y con movimientos suaves pero firmes se aproximó a la silla frente a Amalia. Fue allí entonces que los ojos relucientes como el sol de Quentin y los azulados caribeños de la directora se encontraron. Sí, es respecto a él. Durante toda la entrevista, sentí que teníamos alguna clase de compañía. ¿Y era el caso? Sí, o al menos eso pude confirmar cuando miré por encima de su hombro varias veces con detenimiento al inicio. El rostro de Amalia se dibujó una expresión a medio camino entre la confusión y el interés. Me gustaría que fueras más concreto. Verás, Amalia, mi vista ya no es lo que era, pero mis ojos aún no me engañan del todo. Había alguien más en la habitación y no se despegaba de él. Los ojos de Amalia se abrieron más y más con cada palabra que caía de la boca del investigador veterano. En determinado momento, trató de ahogar toda la oleada de pensamientos, dando algunos golpecitos con su mano derecha en la superficie de su escritorio. Eso implicaría que Jasper Allen podría tener alguna clase de anomalía, ¿no? Efectivamente. Amalia se estira sobre su silla y dirige su mirada al techo. Eso cambia el tablero completamente, aunque no sé si es algo bueno o malo. Si te sirve de algo, cuando llevas varios años en esto, comprendes que no es ni uno ni lo otro, solo es lo que es. La doctora bajó su vista hacia Quentin nuevamente. Puso una pequeña sonrisa en su rostro a pesar de que la migraña estaba haciendo palpitar su cabeza y suspiró. Al mismo tiempo comenzó a sentir. Sí, lo sé. Es solo que mucho papeleo. Debes saberlo mejor que nadie. Créeme que lo hago. Wackenroder se rió de manera moderada, pese al tono afable y amigable. Amalia no pudo evitar sentir el peso de esa respuesta, aunque fuera de manera leve. Quentin le había recibido cuando ella recién había llegado a la fundación. Le guardaba respeto y con el tiempo poco a poco entendía que esa clase de diálogos suyos iban cargados con algo más que mera empatía, sino siempre y en todo momento con experiencia detrás. Wackenroder se levantó de la silla
y se acercó a un tablero de varias imágenes de lo sucedido el día de la tragedia que Jasper Allen apenas hace unos minutos le relató. ¿Hay algo referente a la Torre de Babel? Amalia gruñó un poco ante la pregunta y volvió a poner sus dedos entre sus sienes. No, nada nuevo realmente. Encontré algunas citas curiosas en lo poco que se podían ver en cámaras de tan baja calidad, pero no saco nada en claro todavía. ¿Has pensado en preguntarle a... ¿Cuál era su nombre clave? ¿Agente Becker? Amalia paró en seco por unos momentos. Ciertamente, Becker se había movido mucho en el mundo interno de la Narte, más allá de las obras usuales. La pregunta del veterano le había hecho darse cuenta de que, para una obra que referencia a textos, sería conveniente que un artista escritor hiciera una revisión del caso. No lo había pensado. Sinceramente le preguntaré a mi Huguito más tarde en ese caso. Quentin vaciló y esbozó una leve sonrisa. ¿Qué? Oh, nada. Es solo bonito ver esa clase de apodos por aquí. No se ve un amor tan obvio todos los días en este lugar. Amalia apartó la mirada en signo de pena, ante lo que Wackenroder solo pudo ampliar su sonrisa. De todas maneras, era solamente eso. Me voy retirando. Comprendo. Gracias, doctor. Quentin dirigió su mirada a la directora. Siempre es un placer, Amalia. Y entonces, el despacho se quedó nuevamente en silencio. Aunque pese a ello, la cabeza de la directora no se mantenía en la misma quietud. El hecho de que Jasper Allen pudiera presentar una anomalía adicional no era algo que le diera mucha tranquilidad. De hecho, solo aumentaba el papeleo. Sonó una notificación que venía de su computadora. Justo a tiempo y hablando de papeleo, ahí estaba el documento del que le habló Quentin. No había nada fuera de lo común. El registro de la entrevista en texto, las observaciones del doctor, otra vez y por último la grabación. Un clic bastó para que los ojos de la doctora se abrieran como platos de forma instantánea. Aberrante. Casi como siameses nacidos de una tragedia mayor a cualquier guerra, oscuridad y una sonrisa derretida que solo podía compararse con el rostro amargamente jocoso de algo que solo desprendía una atmósfera de podredumbre y miseria. Ahí estaba. Quentin tenía razón. Había algo más en aquella habitación con ellos, y ese algo le recordó a Amalia por qué llevaba tiempo sin hacer entrevistas. Su estómago se había descompuesto un poco y el dolor de su cerebro parecía haber desaparecido. Nunca se iba a terminar de acostumbrar a esta clase de sorpresas. Tras un rato de observar el fragmento y analizar cuidadosamente el poco tiempo de la anomalía en pantalla, se pudo percatar de varias cosas. No solo miraba a Quentin en los últimos segundos del video, de hecho, miraba directamente a la cámara.